Buen día, doctora y compañeros. Ahora les presentaré el caso del testamento de Lucius Galerius I. Este era un hombre que a sus 75 años decidió dar a conocer su última voluntad frente a los patricios en tiempos de paz. Todo de lo que constaba Lucius I era de su potestad sobre su familia, un fundo que constaba de tierras y de ganado, y contenía también deudas y diferente papeleo como títulos de libertad. Él decidió legar el título de pater familias a su hijo, Lucio II, así como nombrarlo dueño del fundo y ganado. Sin embargo, esto tenía algunas condiciones. Si Lucio II no cumplía correctamente sus obligaciones en el plazo de 3 meses, bajo vigilancia de los testigos que se encontraban, que era básicamente su familia, y esto era comprobado, su título de pater familias sería revocado y sería dado hacia su hermano, el cual era Titus. Él pasaría a ser el pater familias en dicho caso y tendría las mismas condiciones. Respecto al fundo y el ganado, Lucius I fue bastante claro de que su heredero, en este caso Lucius II, sería el dueño de todo esto, del ganado, del fundo en sí, de todo, sería dueño de ello. Sin embargo, esto tendría que ser administrado por ciertos hermanos en específico. En este caso, Marcus se encargaría de administrar el fundo y Quintus estaría encargado del comercio en general. Entonces, Lucio II sería dueño de todo esto, tendría que recibir el dinero de cada una de estas acciones, por supuesto, pero tendría que ser hechas las transacciones y las acciones por sus hermanos. Respecto a lo demás, sus deudas tendrían que ser pagadas por su heredero, evidentemente, y todo objeto tendría que ser devuelto. Por parte de la documentación que quedaba, en este caso unos títulos de libertad, Lucius I deja estipulado en su testamento que tienen que ser utilizados para los 2 esclavos de casa. Estos serían libres, evidentemente, pero seguirían trabajando para la casa a cambio de un salario. A la menor muestra de ingratitud, tendrían que volver a ser esclavos. Este sería el testamento que dejó Lucius I y el cual fue respetado, pues días después murió. En fin, este testamento fue dado y hecho. Pasemos a la siguiente. Hablando de las obligaciones en derecho romano, podemos entender qué cosas podíamos hacer y qué cosas no estaban permitidas. Primeramente, Craso sostenía como fuente las obligaciones a los delitos, los contratos y otro tipo de fuente desarrollados más adelante en la evolución de Roma. Justiniano sostenía que eran los delitos, los cuasidelitos, los contratos y los cuasicontratos eran fuente de obligaciones, cuando ya en el código de Vélez Sarsfield teníamos la misma concepción que Justiniano, qué significaban los contratos, los delitos, cuasidelitos y los cuasicontratos. Las obligaciones son el vínculo jurídico en virtud del cual una persona, el sujeto activo o acreedor, tiene derecho de constreñir a otra persona, el sujeto pasivo o deudor, al cumplimiento de un objeto determinado o prestación. Los contratos o noción tienen la base, la voluntad común, destinada a crear obligaciones civilmente exigentes y derechos entre las partes. Por otro lado, el pago de la deuda es por solidarias o acuerdo de voluntades. La daré o permuta es un intercambio de cosas sin que intervenga el dinero. Una de las partes de las obligaciones es un daré, la cual se divide y se puede cumplir por fracciones. Depende lo estipulado por ambas partes. Se suele cumplir con algunas reglas para que ninguna de las partes salga perdiendo. Por ejemplo, estipula garantías, pero si a pesar de ello no se cumple, es un delito intransferible. A continuación apreciaremos el siguiente escenario, teniendo como ejemplificación un tipo de contrato, en este caso la stipulatio o rama del contrato verbal. Ejemplo de Dare. Amador es un señor el cual tenía estabilidad económica, cantidad de esclavos, pero por sus malas decisiones fue perdiendo su riqueza, quedándose solo con sus esclavos. Es ahí donde ve la forma de hacer un Dare, con alguien en el cual él confíe y no le falle, donde las garantías sean las adecuadas y Amador tenga alimento, lo único que le faltaba para vivir. Es ahí donde va con Agripina. Agripina, sé que requieren de la mano de obra para trabajar tus tierras. Está en lo cierto, señor. Para trabajar mi siembra solo dispongo de la ayuda de mi esposo y mi único hijo. Pero sería bueno una ayuda para que esto salga mejor y rápido. Y así tus productos se venden a mejor calidad al pueblo. Yo tengo una propuesta que te va a interesar mucho. ¿Con qué intención o propuesta viene hacia mi persona?
Mira, Agripina, yo dispongo de 3 esclavos fieles, leales y trabajadores. Como no los estoy utilizando, a ti te servirán mejor. Por eso veo tu necesidad que te puedo ofrecer un daré. Ah, ya señor. Sí me interesa un intercambio de cosas, pero ¿qué puede ofrecer una peregrina como yo que le interese a usted? Mira, voy a ofrecerte 3 esclavos para que puedan trabajar tus tierras por esta siembra a cambio de la 4ª parte de tus cosechas. Eso sería de gran ayuda para mí y a pesar de todo sigue siendo un gran beneficio para mi persona. Acepto el daré. Me parece muy bien, querida Agripina, pero yo me encargo de las garantías. Si tú no llegas a cumplir con la parte del contrato, me quedaré con todas tus tierras. Y si yo no cumplo, te quedarás con todos mis esclavos. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, señor Amador. Soy una mujer de palabra. Por eso, si no llego a cumplir con la parte que me corresponde, yo también pasaré a su disposición, porque ese delito es intransferible. Gracias, Agripina. Es un gusto hacer un daré estipulado con tu persona. Que tengas un buen día. Derecho de propiedad y posesión. Alesio, oriundo de Veneto. En la antigua Roma se suscitó un caso de propiedad y posesión entre el paterfamilias de nombre Alesio y su hija Adriana. Alesio era viticultor oriundo de Veneto. Él era un hombre de enorme reconocimiento y además poseía una de las fincas más grandes y de mayor producción. Asimismo, la calidad de sus productos era de primera y era ubicada en una de las zonas de mayor producción y fertilidad de todas, la Caenina. Adriana, por su parte, tenía la intención de reclamar por derecho de la propiedad por mancipatio todas estas tierras, ya que ésta tenía la intención de venderla. Sin embargo, don Alesio la sorprende cuando anuncia que él ya donó la finca, se la dio a su sobrino Agustín y no piensa recibir ningún tipo de reclamo respecto a ello. Don Alesio le pone una condición a su sobrino: Agustín, nunca vendas esta finca ni la dejes abandonada y siempre hazla producir. Además de esto, se deja una pequeña condición más, y es que el 40% de las ganancias de la finca van a la familia de Adriana, de forma que lo puedan utilizar para su sustento. Problemática. Mi finca está ubicada en uno de los sectores más productivos, por ende la intención de mi hija Adriana sobre vender mi finca es algo muy desfavorecedor para el futuro de mi familia, ya que nosotros vivimos de la producción de esa finca. La finca de mi padre es muy costosa, por ende yo la quiero vender. Además, esta finca me pertenece por derecho, ya que yo soy la hija única. Llamé a mi sobrino Agustín para informarle acerca de la situación, acerca de los planes de mi hija sobre el futuro de mi finca, y le propuse ser el nuevo propietario de mi finca. Tío Alesio, gracias por considerarme, pero yo no quiero causar problemas en tu familia, ya que por derecho tu finca debe ser otorgada a tu única heredera legítima, que es tu hija. Agustín, yo ya lo he decidido y tú serás el nuevo propietario de mi finca, ya que yo te he visto crecer y has demostrado ser merecedor de mi confianza, además que tú ya cuentas con la madurez suficiente para hacerte cargo de mi finca. Tío Alesio, con todo el respeto que yo siento por usted, yo ya le di a conocer mi punto de vista. Sin embargo, si esa es su decisión y opinión, no me queda más que respetarle y agradecerle. Alesio y Agustín se apersonaron ante un pretor, para que éste mismo reconozca la efectividad de ambas partes contratantes dentro del acuerdo. La cláusula, establecida en presencia del pretor y 5 testigos, era la siguiente. Don Alesio le puso una condición a su sobrino Agustín, de que nunca venda la finca, ni la deje abandonada y que siempre la haga producir, además de dar el 40% de las ganancias a Adriana, ya que ella iba a necesitar dinero para su sustento. Alesio y Agustín regresaron a sus respectivos hogares, ya habiendo culminado el acuerdo ante el pretor y los 5 testigos. Me apersono ante mi padre para decirle que la finca ya tiene un comprador. Por ende, me tiene que pasar los papeles para yo así poder venderla. Adriana, tus planes acerca de vender mi finca ya no van a ser posibles, ya que yo ya he donado mi finca a tu primo Agustín y no voy a aceptar ningún tipo de reclamo acerca de lo que yo ya he otorgado. No puedo aceptar tu decisión, ni tampoco acatarla, porque esa finca me pertenece por derecho. Además, ¿cómo yo me voy a sustentar en el futuro si tú ya le donaste a mi primo toda la propiedad?
¿Ya te olvidaste que tienes una hija? Adriana, ante todo te pido calma, ya que en el acuerdo que realicé con tu primo Agustín, estipula que el 40% de las ganancias tiene que ir dirigido a ti. Soy consciente de que tú aún no has contraído matrimonio y que debes ser ajunada de la familia de tu esposo. Finalmente, Adriana se conformó con el 40% de las ganancias de esta finca. Por último, Doctora y compañeros, hemos llegado al final de esta exposición con el tema de acto jurídico, que es una de las formas más antiguas de obligación en los romanos. Se trata del nexum. Este se encuentra dentro del desarrollo histórico de los contratos en Roma. Cuando hablamos de nexum, automáticamente creemos que se refiere a una balanza. Pero, ¿por qué la balanza adquiere un rol tan protagónico? Era relevante porque la forma en que realizaban sus intercambios era a través de la balanza. Por tanto, en los actos jurídicos en Roma se usaba un contrapeso con el cobre, a comparación del trueque, que era un intercambio por puñados. En Roma necesariamente tenía que emplearse esta balanza. El nexum también nos muestra una figura muy importante que es el habeas corpus, es decir, tendrás tu cuerpo libre. Además de que el nexum también traía consigo dos personajes, que es el acreedor y el deudor. Debemos tener en cuenta que nexum viene del latín nectere, que significa atarse o liarse. Para entender mejor el acto jurídico, presentaré un caso que aborda el tema mencionado con anterioridad. Se trata de Tarcio. Él se iba a casar con Lucila hace 8 años. Ambos estaban muy enamorados y el padre iba a asumir con todos los gastos como era costumbre en Roma, hasta que ella se enteró que él tenía problemas económicos y Tarcio fue con Antonino para realizarse un préstamo, para que él ponga supuestamente un negocio y de esta manera salir adelante. Sin embargo, él se gastó todo el dinero en posca, que es una bebida muy conocida en Roma. El acreedor tuvo posesión sobre Tarcio, ya que él no podía pagar la deuda y lamentablemente se convirtió en un nexi. Este fue vendido a Marco Aurelio. Él lo hacía hacer trabajos forzados, soportaba abusos y maltratos. Felizmente, Tarcio se encuentra en el año 428 en Roma, donde la lucha entre patricios y plebeyos, que después de todos los excesos que se cometieron contra los nexis, surgió una medida legislativa que intervino a favor de los nexis, declarándolos libres a los ciudadanos esclavizados por deudas. Gracias a esta ley, se prohibió el encadenamiento y de aquí en adelante ya no se puede comprometer la propia persona en beneficio del acreedor. Solo se puede comprometer sus bienes y de esta manera desaparecieron los nexis. A partir de todos los temas abordados durante esta exposición, esperamos que haya sido fructífera para todos y así extraer aprendizajes que nos ayuden a entender cómo influyeron estos temas tratados por mis compañeros y por mi persona. Muchas gracias, doctor y compañeros todos.